Si nosotros verdaderamente queremos entender la magnitud de Cristo, vamos a entender que cuando hablamos de Jesús, no es el todo de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Sí, tú tienes que entender que Jesús es una de las etapas del Cristo eterno. Diga conmigo, Cristo es eterno. Vamos, entonces diga, Cristo, al ser eterno, no solamente es Jesús. Jesús es una de las etapas que conciernen a lo que es el desarrollo del propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros. Y hablamos, y es un tema que no me voy a detener mucho, por eso le dije, pero hablamos de que hay 4 etapas muy claras en las Escrituras. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, Apocalipsis nos habla del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. No dice en la cruz del Calvario, dice antes de la fundación del mundo. Ojo con esto, porque nosotros tenemos que entender que el Cordero no fue inmolado simplemente en la cruz, sino que en la eternidad ya el Cordero había sido inmolado. Y lo que pasa en la eternidad, lo que pasa en los ámbitos del Espíritu, simplemente se manifestó en los ámbitos naturales. ¿Aló? Había sucedido en la eternidad y Dios envió a su Hijo para que sucediera en lo natural. Porque al suceder en lo natural podíamos tú y yo ser libertados y ser una vez más reinjertados en la vid que es Cristo. Porque habíamos sido cortados por causa de la desobediencia de Adán. Entonces necesitábamos ser reinjertados, pero no fue que simplemente Adán desobedeció y Dios se rascó la cabeza y dijo, ahora ¿cómo le hago? El hombre metió las patas, el hombre la embarró y me dañó los planes. No, a Dios no le dañó los planes. Él ya sabía lo que podía acontecer. Ya todo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces por eso Apocalipsis me dice eso. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando entendemos esto, dejamos de mirar un panorama simplemente terrenal de Cristo y aprendemos a ver el panorama completo. Es muy diferente la perspectiva que yo pueda tener de un lugar desde aquí abajo a la perspectiva que yo puedo tener de un lugar desde aquí arriba. No sé si me estoy haciendo entender. Dígame algo, por favor. Es que me asusta. Entonces tenemos una perspectiva superior cuando entendemos la magnitud del nombre de Cristo. Por eso yo quiero que tú entiendas, Cristo no solamente es Jesús, es una de las etapas de ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces eso se los voy a enseñar luego, pero hay 4 etapas. La primera etapa es la etapa del Cristo anunciado, que es cuando el hombre desobedece. Y al desobedecer, Dios comienza desde la antigüedad a anunciar lo que había de venir o aquel que había de venir. Entonces encontramos todo el Antiguo Testamento, especialmente vemos todo lo que es el Viejo Pacto, un montón de sombras y de figuras de Cristo que se había de manifestar en la carne. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña de que Jesús dice, y si a Cristo conocimos en los días de su carne, ¿a qué se refiere? A Jesús. Entonces hay una etapa de anunciamiento donde todos son sombras y figuras de aquel que se había de manifestar. No sé si se acuerda cuando les enseñé, creo que 1 o 2 meses atrás, les hablé del cenit, de la medida como el sol va progresando y llega un punto donde las sombras se acaban. Pues déjame decirte que Jesús en la cruz fue el cenit de Dios. Ahí se acabaron las sombras y se estableció lo que conocemos como nuevo pacto o pacto de la gracia en Jesucristo. Entonces, cuando el Señor viene a la tierra, ahí entra otra etapa y es la etapa del Cristo histórico. Diga conmigo, Cristo histórico. ¿Quién es el Cristo histórico? El Cristo histórico es Jesús, ¿sí? Es Cristo en los días de su carne, Jesús más bien en los días de su carne, cuando el Señor habita en la tierra y tiene que tomar corporeidad, tomar un cuerpo para poder venir y hacer cumplir la voluntad del Padre eterno. Luego de eso el Señor muere en la cruz del Calvario, su espíritu es liberado una vez más, pero viene la tercera etapa, el Cristo resucitado. El resucitado se queda 40 días con sus discípulos, enseñándoles un solo tema. Usted ya sabe cuál es, yo se los he enseñado. ¿Cuál es?
¿Cuál? ¿Cuál reino? Ok, el reino de Dios. Se queda enseñándoles el reino de Dios durante 40 días y dedica esos días exclusivamente a ese mensaje. Ahora, los 3 años de su ministerio no los dedicó a otro mensaje diferente a eso. ¿Sí? Tenemos que tener claridad en eso. El mensaje central del evangelio es el reino de Dios ha llegado. Por eso cuando el Señor inicia su ministerio, Él dice: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Porque el mensaje siempre fue el reino de Dios. Esa fue la etapa del Cristo resucitado. Pero el Cristo resucitado asciende a los cielos. Y antes de ascender hizo promesa a cada uno de sus discípulos y les dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les enviaré otro consolador para que esté con ustedes todos los días. Diga conmigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. Y cuando asciende, les dice: no se muevan, Hechos capítulo 1, no se muevan de Jerusalén hasta tanto la promesa del Padre no haya venido sobre ustedes. Entonces dice que luego Él ascendió a los cielos, les dio la palabra en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y dice que después de esto vinieron 2 ángeles, lo levantaron, lo llevaron y una nube lo ocultó de sus ojos. Entonces ahí el Señor asciende para luego ser impartido en la iglesia. Y de eso les quiero hablar esta mañana. Quiero detenerme un poco en lo que es el Cristo impartido. Porque nosotros tenemos que entender que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en gente. Diga conmigo, gente. El templo de Dios o la morada de Dios en la tierra somos usted y yo. Vamos, mire el que está a su lado, y así como usted lo ve y todo, así Dios habita en él. Dios te habita a ti, tú eres la habitación de Dios en la tierra. Por eso Cristo se impartió en nosotros. Y al impartirse en nuestras vidas, lo hace con un firme propósito. Y el viernes les ahondé un poquito en esto, y es de que ya tú no vivas, pero que viva Él en ti. ¿Aló? Váyase a Gálatas capítulo 2, verso 20, para que usted mire esto conmigo, por favor, por un momento. Gálatas capítulo 2, verso 20. Hágame saber cuando esté allí, por favor. ¿Lo tenemos ya la mayoría? Ok, dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Escuchó eso? O sea, lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es: si preguntan por mí, dígale que yo ya me morí. Si vienen a preguntar por Pablo, dígale que Pablo está muerto. Yo no sé, quizás trato de imaginarme un poco. A veces la imaginación es peligrosa, pero yo trato de imaginarme un poco las cosas. Y yo puedo imaginarme a Pablo llegando a predicar a lugares donde había familiares de gente que la había matado. ¿O no? Porque él los perseguía a lo que llamaban los del camino, que eran los cristianos de aquel entonces. Y yo puedo imaginarme a Pablo llegando a alguna de las iglesias donde quizás cuando él perseguía, cuando los tomaba y los llevaba presos, cuando los mataba, él estaba allí, quizás había matado a alguno de ellos, y algún familiar quizás se le acercaba y le podía preguntar: oye, ¿y acaso tú no eres Saulo, el que mató a mi tío o a mi hermano? No, pero es que te veo como el semblante es el mismo. No. El que tú estás diciendo, ese ya se murió, ese ya no vive. Ahora el que vive es Cristo. Vamos, tú tienes que entender esta mañana que eso es lo que de eso se trata el evangelio. De que ya no vivas tú, para que pueda vivir Él en ti. El evangelio no puede llegar más allá de aquello que tú puedas explicar con tu propia vida. ¿Cómo así, pastor? Sí, a veces hemos querido poner el evangelio como en un, no sé, hemos querido enmarcar el evangelio y hablamos, y no está mal, puede pasar, puede hacerse. Hablamos de cruzadas evangelísticas, poderoso las cruzadas evangelísticas. Pero no hay cruzada o campaña, o llámelo como quiera, evangelística más grande que la que tú puedes hacer todos los días
en tu lugar de trabajo con tu testimonio de vida. Oh, yo quiero decirte, no es lo mismo que una persona a la cual nunca Cristo se le ha presentado, a la que nunca Cristo se le ha revelado, venga a una campaña, vea tremendos milagros, vea tremendas cosas, y claro, eso causa un impacto en su vida. Esa persona puede aún recibir al Señor, hacer de Cristo su Salvador, pero vuelve y semanas después ya no pasó nada más. Por eso tenemos multitudinarias campañas evangelísticas donde se entregan miles de personas, pero la pregunta es, ¿cuántos de esos verdaderamente Cristo se les reveló en su espíritu? Entonces yo no estoy diciendo que no se puedan hacer, claro, y es válido, pero hay una cruzada, una campaña más poderosa, y es cuando tú llegas a tu lugar de trabajo y la gente puede ver que aunque tú puedas pasar momentos de presión en tu trabajo, momentos de dificultad, tú estás como en una sola pieza, tú estás completo, estás tranquilo, estás confiado, porque ya no vives tú, es Cristo el que vive a través de ti. Oh, te pueden decir, es que tu familiar está a punto de morir, tiene una situación, otros están llorando, otros están... Pero el que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, ese puede estar tranquilo y confiado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces no se trata de que tú sigas viviendo, sino de que pueda vivir Cristo en ti. Por eso él dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo también en Colosenses, capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Qué poderoso esto. No es cuando, voy a usar algunos nombres con todo respeto, no es cuando Adriana se manifieste, no es cuando Jaime se manifieste, no es cuando María Inés se manifieste, ni cuando Andrés se manifieste, ni cuando Héctor se manifieste, es cuando Cristo se manifieste. Pero nosotros queremos manifestarnos nosotros. Ah, eso sí que está de moda. Foto para el Facebook. Sí. Entonces queremos todos los milagros, sacarle foto al milagro para que se vea que implícitamente estamos diciendo, no, es que es el Señor el que lo sanó. Pero honestamente, mis hermanos, muchas de esas cosas están queriendo exaltar más verdaderamente los dones de los hombres que aquel que le dio los dones. Y yo creo que tenemos que llegar a un punto donde podamos entender que esto no se trata ni de ti ni de mí, no se trata de que Jan se manifieste, se trata de que Cristo se manifieste, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, seréis manifestados con Él en gloria. Y es que no hay otra gloria que Dios quiera manifestar en la tierra, sino la gloria que ha depositado en sus hijos. Por eso dice que la tierra gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios. Pero es una manifestación donde no te manifiestas tú, sino que se manifiesta Cristo a través de ti. Entonces no se trata de qué tanto está mi nombre ahí, sino cuánto Cristo verdaderamente es lo que se está mostrando. Y esa es la mayor campaña evangelística que tú puedes tener. Que la gente pueda verte en tu lugar de trabajo, que la gente pueda verte en tu universidad, que la gente pueda verte en la escuela, en el colegio, en cualquier lugar donde tú te desenvuelves. La gente que te conoce te pueda ver a ti y pueda decir, como los cristianos de Antioquía, que puedan decir, estos verdaderamente son cristianos. No que tú estés diciendo, es que yo soy cristiano y me congrego en tal y pascual lugar. No, olvídate de eso. No importa si te congregas aquí o en la Conchinchina, lo que importa es que Cristo sea manifestado a través de tu propia vida. Vamos, dale un aplauso a Él. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero tocar aquí. Y son algunas líneas relacionadas con aquello, lo que representa la vida. ¿Qué es la vida? La vida es el más grande misterio de la creación. El misterio más grande que tiene la creación es la vida misma. Por tanto, nosotros tenemos que explicar y conocer
cuál es la palabra literalmente que se está usando en el griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, para que entendamos cuando las Escrituras nos hablan de vida, a qué tipo de vida se está refiriendo. Porque en el griego hay 4 palabras que se usan para la palabra vida, y cada una denota un significado diferente. Está la vida bios, que es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Bios, bio. Usted ve que hoy en día hay un montón de cosas bioenergética, biomedicina, bio. ¿Sí vio? Ok, qué bueno que vio. Porque la vida bios se refiere a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Esa es la vida bios. Luego tenemos la vida psuche. Se escribe P-S-U-C-H-E. Psuche. La vida psuche, bueno, no sé si se pronuncia así, pero yo trato de pronunciarla. La vida psuche es una vida que habla de aquellas cosas que tienen que ver con lo que está en el corazón, la mente, el alma. Habla de otros aspectos, como es lo que le da aliento a la vida natural, a la vida bios. Esa es la vida psuche. Ya me voy a detener a hablarle de cada una de ellas. Tenemos también lo que es la vida anástrofe. Pastor, ¿y cuál es la vida anástrofe? La vida anástrofe en el griego se refiere a la manera de vivir. Eso es vida anástrofe. Pero también tenemos lo que es la vida zoe con Z. Zoe. Y vida zoe, que es donde yo quiero tratar de detenerme un momento hoy, es la vida que es por el Espíritu. Entonces, la vida bios es la vida biológica que tienen todos los seres vivientes. Diga conmigo, todo ser viviente tiene vida biológica. Un ejemplo, un árbol tiene vida bios. ¿Sabía eso? Porque tiene vida biológica. Un animal tiene vida bios porque tiene vida biológica. Un ser humano tiene vida bios porque tiene vida biológica. Todo aquello que es sustentado por la vida natural es vida bios. Uno de los ejemplos que le quiero poner, 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4, el apóstol Pablo se refiere a este tipo de vida, a la vida bios, diciendo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando habla de vida allí, está hablando de la vida bios, de lo natural, de lo terrenal. Ahora déjeme pasar a la vida psuche. Génesis capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes qué es lo que te permite ser un ser viviente? Ese soplo de Dios. Ese soplo habla de lo que es la vida psuche, y ahí está todo lo que es el asiento de la personalidad. ¿Dónde está el asiento de la personalidad? Donde está todo lo que tiene que ver con la mente, con el corazón, con el alma. Todas aquellas cosas que son almáticas. Pensamientos, sentimientos, emociones. Todas estas cosas son del alma y casan o caen dentro de lo que es la vida psuche. Ahora, Lucas capítulo 9 verso 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, se refiere a este tipo de vida psuche, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ojo, présteme atención acá. Dice: todo el que quiera salvar su vida, su psuche, tiene que perderlo. Ojo, está hablando de todo lo almático, de todo lo que tiene que ver con la mente y con el corazón. Si tú no estás dispuesto a perder tu vida psuche, tu vida en cuanto a lo que tiene que ver con las emociones, con los pensamientos y con los sentimientos, si tú no estás dispuesto a rendir eso delante de Dios, tengo noticias para ti: no vas a poder vivir la vida que es por el Espíritu. Porque dice: todo el que por mí pierde su vida, ese la salvará. O sea, se refiere a que tienes que morir a ti mismo. Y es lo que dice Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no son mis emociones, ya no es mi almatismo, ya no es todas aquellas cosas que para mí, como dice Pablo, antes habían sido ganancia, ahora son basura. ¿Por qué?
porque las estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, si entendemos esto, tenemos que entender que esa vida es la vida que tiene que ver con todo lo que es emociones. Usted tiene que renunciar a eso. No le estoy diciendo que no puede tener emociones. Claro, somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, pero si esto no está gobernado por el nivel del Espíritu, usted va a ser una persona almática toda la vida. Entonces toda la vida va a haber que estarle dando palmaditas en la espalda, toda la vida va a haber que estarlo levantando, un día va a estar arriba, otro día va a estar abajo, porque tiene una vida almática. Luego tenemos lo que es la vida anástrofe. Esto me habla de una manera de vivir. Habla de aquello que tiene que ver con la conducta de la persona, la forma de conducirse, cómo comportarse. Efesios capítulo 4, verso 22. El apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, diga conmigo, la pasada manera de vivir. Eso me habla de conducta. Vida anástrofe. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por deseos engañosos. Mire, cuando la serpiente engañó al hombre, y cuando hablo del hombre no me estoy refiriendo solo a Adán, estoy refiriéndome al hombre y a la mujer. Cuando Dios los creó, creó a Adán, y luego dice varón y hembra los creó, o sea que la mujer salió de Adán. Entonces cuando digo hombre estoy hablando de los dos. Está diciéndome que, o estoy diciendo que cuando la serpiente engañó al hombre, en ese momento su veneno fue inyectado y contaminó totalmente la vida del hombre, y ese veneno pasó generación tras generación tras generación. Ese veneno que dio lugar al pecado, luego el pecado se convirtió en pecados, plural, y se volvió una manera de vivir del ser humano. Se creó la vida anástrofe, la conducta del hombre, basado en todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, lo almático, lo que está depositado en las emociones y en el cuerpo. Entonces hoy en día tú encuentras un montón de gente viviendo para darle gusto, placer y satisfacción al cuerpo y a las emociones. Eso es vida anástrofe. Gente que se comporta de cierta manera. Ahora, no solo la gente que toma un estilo de vida perverso, sino un estilo de vida correcto también puede casar dentro de lo que es vida anástrofe, pero no un estilo de vida correcto me da la seguridad de que yo pueda tener un estilo de vida zoe, que es la vida espiritual. Hay mucha gente que usted la ve y tiene una vida anástrofe sana, una conducta sana, se modelan bien en la vida, caminan bien en la vida, pero nunca se les ha revelado la imagen de Cristo. Entonces su vida sigue siendo una vida gobernada por las emociones, gobernada por los sentimientos, gobernada por el alma, y esas personas, todo lo que edifican en el nivel del alma tiende a terminar en la carne. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda un poquito. ¿Cuántos han visto? Y no es malo, hay gente que se edifica y está bien, pero está edificando en el nivel del alma. Hay conferencias, grandes conferencistas que dan seminarios de crecimiento personal, cómo obtener el éxito, cómo llegar a... ¿Ha visto todo eso? Libros, tenemos un montón de libros de superación personal. Todos esos libros son muy buenos, pero ¿saben lo que son esos libros? Palmaditas en la espalda. Te ayudan a subir el ánimo. Entonces tú dices, no, me leí un libro tremendo, y lo que hace que leí ese libro, ay, usted no se imagina cómo me levanté y cómo ahora estoy. Usted lo ve un tiempo después, tiene que conseguir otro libro porque se le acabó la gasolina del anterior. Eso es vida almática. Tienes que estar poniendo, otro ejemplo, tiene que estar viniendo a congregarse cada 8 días para que le pongan un poquitico más de gasolina para el resto de la semana. Porque como no tiene una vida espiritual, entonces voy a ir a que el pastor, como dicen por ahí, a que el pastor me ore. Óreme, pastor, así le dicen a uno cuando estoy viajando, la gente dice, pastor, óreme. Sí, yo te oro, ¿y qué? ¿Vas a cambiar de vida o no? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera?
Porque esto no se trata de si el pastor te ora o no te ora. Esto no se trata si te pongo las manos y te caes al suelo. Esto no se trata si sientes cosquillas o no sientes cosquillas. Esto no se trata de nada emocional. Se trata de verdaderamente por poder tomar decisiones certeras, morir a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros. Entonces, cuando eso sucede, la vida anástrofe natural es cambiada por la vida zoe, que es la vida del Espíritu. Y la vida zoe no nos habla de otra cosa diferente, sino una impartición sobrenatural de Dios en nosotros. Es una impartición de Cristo. ¿Cómo decírselo? El viejo hombre está basado en Adán, y Adán es alma viviente. Pero el nuevo hombre o la nueva creación en Cristo no se basa en Adán, sino que vive por Cristo, quien es el Espíritu vivificante. Entonces no necesitas estar conectándote a la recarga de gasolina cada tanto, sino que sabes que Cristo morando en ti es una continua recarga, y que tú vives por el Espíritu, ya no por los dones de la carne, del alma, ya no por lo almático, ya no por lo que tienes en la carne, ya no depende de tus talentos. Ahora tú estás puesto para que Cristo pueda vivir y pueda manifestarse a través de ti en la tierra. Aleluya. Escuche esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 18. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Diga conmigo: yo no fui salvado. Vamos, dígalo creyendo. Yo no fui salvado simplemente de una eternidad sin Dios. Fui salvado, fui rescatado de mi vana manera de vivir. Escuche, porque es que a veces decimos: no, es que la salvación es, sí, cuando yo me muera, y nos volvemos poéticos. Sí, cuando yo me muera, y como yo recibí al Señor y lo hice mi Salvador, y entonces ahora, no, mi hermano, esto no se trata de crear un poema. Esto se trata de entender que no tienes que esperar a que te mueras para ser salvo. Que en el mismo momento en que Cristo viene a tu vida y su imagen se revela en ti, a partir de ese momento fuiste salvado, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo era tu vana manera de vivir? La misma que heredaste de tus padres. ¿No es eso lo que dice el apóstol? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. ¿Cuántos heredaron una vana manera de vivir de sus padres? ¿Cierto que todos? Mi padre fue alcohólico, yo fui acólito y luego fui alcohólico. ¿Me está escuchando? Porque heredamos. Mi papá hizo esto, entonces en el hijo se repitió. Herencia, vana manera de vivir. ¿Cuántas cosas verdaderamente que nosotros traíamos y quizás traemos del viejo hombre, que son herencias que recibimos de nuestros padres? Por eso el apóstol Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora, primera de Pedro, allí mismo en el capítulo 2 y verso 12 dice: manteniendo buena, dígale que está a su lado, buena, vuestra manera de vivir. Escuche esto: entre los gentiles. Hace un rato le dije que cuál era la mejor campaña evangelística que usted puede hacer. Es que queremos que nos pongan un sonido profesional, que nos pongan un coliseo, que por ahí si se puede el Atanasio Girardot del estadio de Medellín también. Entonces queremos que nos pongan una plataforma, que nos pongan un sonido y que convoquemos a todo el mundo para que la gente vea y yo le voy a predicar el evangelio. No, mi hermano, no necesitas llegar allá. Desde acá ya tú tienes tu plataforma. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ojo, porque es que cuando tú dices que tú ya, Cristo está en tu vida, que Cristo vive en ti, que vive Cristo en ti, cuando ya tú dices eso, ya tú te vuelves el foco de todo el mundo.
Ya la gente te está mirando y ya no te califican con la misma vara que te calificaban antes. Ahora la vara es mayor. Entonces tú medio metes un poquitico la pata, decimos aquí en Colombia. Y entonces dice, ¿cómo así? Y no, pues que usted es cristiano. Bueno, gracias a Dios eso a ninguno de ustedes le pasó, solo a mí. ¿Me está siguiendo? Porque cuando tú dices ser lo que dices ser, la vara de medir se vuelve más alta. Por eso nosotros tenemos que aprender a pisar blandito y hablar menos y actuar más. Porque hay muchos que dicen ser cristianos y esos hablan y no, es que yo voy a la iglesia del pastor Jan allá los domingos y usted viera y allá yo levanto las manos y adoro y sube la alabanza y baja la alabanza y hago una cosa y hago la otra. Pero cuando sube la alabanza, baja la alabanza y sale de aquí, allá metió la de caminar. ¿De qué te sirve eso? Es mejor que te quedes callado, que no digas que vas a ninguna parte y que la gente ni sepa que tú tratas de ser cristiano. Porque lo único que estás haciendo es dejando el reguero en todo lado. Dices que soy cristiano allá y te vas debiendo dinero. Perdón, yo no iba a decir eso, pero se me salió. Dices que no, es que yo soy cristiano, pero allá lo vieron en adulterio. Es que yo soy. Olvídese del yoísmo, papito. El yoísmo se tiene que acabar. Esto no se trata de ti. Tienes que morir tú. Y entre más calladito te ves más bonito. Ahora, tus acciones, deja que ellas griten por ti mismo. Tus acciones pueden gritar a los cuatro vientos. ¿No sabía que a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras? Por ahí dicen que lo que hizo con la mano lo deshizo con el codo. Bueno, entonces mejor no, quédese calladito, pero mantenga buena su manera de vivir entre los gentiles, entre la gente que no ha recibido al Señor, que nunca han aceptado al Señor, que Cristo no se les ha revelado. Mantenga buena su manera de vivir, porque esa gente el día de mañana va a decir, hey, yo trabajé con un muchacho, yo trabajé con una mujer que eran así, y yo creo que en esta situación yo le voy a llamar, porque vieron en ti un modelo de vida. A eso somos llamados, mis hermanos, a tener un modelo de vida, una manera de vivir, y eso es vida anástrofe. Por eso dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una cosa es segura, mire, yo cada lugar donde voy, cada lugar que tomamos para Viva, cada lugar donde estamos, yo siempre procuro dejar el mejor testimonio en ese lugar. ¿Sabe cómo se llama eso? Vida anástrofe, manera de vivir, una conducta delante de los demás. Tenemos que tener una buena conducta, que la gente no tenga nada que decir de ti, porque sabes que un buen nombre vale más que el oro. Entonces tienes que cuidar, porque no se trata de tu nombre, sino del nombre de aquel que vive a través de ti. Es el nombre de Cristo. Entonces termina Pedro diciendo en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues ahí entendemos lo que es vida anástrofe. Ahora déjame explicarte un poquito de lo que es la vida Zoe, que es la vida que es por el Espíritu. La vida Zoe tiene que ver con la vida como un principio mismo, la vida en un sentido absoluto, la vida como la de Dios, aquello que Dios el Padre tiene en sí mismo y que le ha dado al Hijo encarnado. Escuche esto, es la misma vida de Dios y fue la misma vida que le dio al Hijo encarnado. ¿Y quién es el Hijo encarnado? Jesús. La vida que Jesús caminó en la tierra era la propia vida de Dios. Eso se llama vida Zoe. La vida Zoe es una vida que te va a llevar a caminar en un nivel superior. Tú puedes caminar en esta tierra en el nivel más alto de vivir. Se llama vida Zoe. Tú puedes decidir en cuál nivel tú quieres vivir. Pero si vives en la vida Zoe, la vida del Hijo de Dios estará en tu vida. Juan capítulo 5, verso 26. El Evangelio de Juan dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ese Hijo que tiene vida en sí mismo, Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, dice que ese Hijo se manifestó al mundo. Por eso dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cuál vida fue manifestada? Diga conmigo, la vida Zoé de Dios. ¿Y dónde se manifestó la vida Zoé? En una persona que caminó en esta tierra llamado Jesús. Él manifestó la vida Zoé y nos dejó el mejor ejemplo. Dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El propio autor de esta vida Zoé es el mismo Jesucristo. Hechos capítulo 3 verso 15 dice, y matasteis al autor de la vida, y se refiere a la vida Zoé, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y tengo que decirte, y tienes que aprender esto esta mañana, Dios ha designado la vida Zoé como la vida del creyente. Si verdaderamente tú dices ser lo que dices ser, si verdaderamente Cristo vive en ti, vive Cristo en ti, perdón. Si verdaderamente vive Cristo en ti, la vida que tú tienes que llevar es la vida Zoé. Por eso Colosenses 3:4, lo leímos al principio, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Yo quisiera extenderme aquí un poco, pero este tema es bien largo y voy a tener que cortar algunas de las cosas que tengo aquí. Le voy a pedir que se vaya a Primera de Juan capítulo 3 verso 14. Primera de Juan capítulo 3 verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Diga conmigo, yo pasé de muerte a vida. Y la vida que me fue otorgada fue la vida Zoé. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan capítulo 5 verso 24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tengo noticias para ti. Tú pasaste de muerte a vida. Tú antes estabas muerto en tus delitos, en tus pecados, en tu vana manera de vivir, pero ahora en Cristo tú has pasado a vida y vida eterna. Oh, tengo que decirte, tú no tienes que esperar a morirte para empezar a disfrutar la eternidad. Comienza a disfrutarla desde ahora, porque desde el momento en que Cristo vino a ser parte de ti, o más bien tú viniste a ser parte de Cristo, sería lo correcto. Desde ese mismo momento, la vida Zoé, que es la vida del Espíritu, se internó en ti. Ahora tú tienes otro nivel de entendimiento. Ahora tienes otro nivel de revelación. Que la vida de Dios está en ti. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿De cuál vida? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe qué me dice este texto? Cuando el hombre desobedeció, quedó separado de la vida Zoé por causa de la caída. Y esa vida Zoé solamente se puede restaurar en una sola persona, y su nombre es Cristo. La vida Zoé es la verdadera vida de Dios y ha sido dada a nosotros como vida eterna y divina. ¿Qué significa eterno, pastor? Eterno significa no creado. ¿Cómo así? Tú fuiste creado, pero cuando fuiste injertado en Cristo, nuevamente en la rama, dejaste de ser creado para ser regenerado. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Tú fuiste creado,
Pero cuando Cristo vino y se manifestó en tu vida, dejaste de ser una creación más para venir a ser parte del Hijo de Dios, para ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso eres ya no creado, sino regenerado. Fuimos regenerados en Él y por eso tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos la vida Zoe, que es la vida de Dios en su propio fluir. Nosotros hemos establecido que Dios es la única y verdadera vida en sí mismo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo esa vida podría llegar a ser nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos llegar verdaderamente a tener la vida Zoe? Eso solo viene a través del fluir de Dios. Cuando el fluir de Dios toca tu vida, es el trono mismo de gloria que está penetrando tu ser, que está internándose en ti, se interna hasta tu espíritu, y esta internación o este fluir se realiza en dos etapas. La primera etapa nos habla de Cristo cuando se hizo carne. Antes de que Cristo viniera a los hombres, Dios estaba en el cielo. Yo le hablé ahorita al principio. Recuerde, Cristo no es solamente Jesús, Cristo es eterno y abarca desde el principio hasta el fin. Antes de que todo fuera creado, ya Él existía. Juan 1:1 lo dice. En el principio era el verbo, o sea, antes del principio ya estaba. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Se refiere a la persona de Jesús. Entonces, de Cristo, perdón. Antes que Cristo viniera a los hombres, Dios estaba en el cielo y el hombre estaba en la tierra, abismalmente separado de Él. Por causa de la caída del hombre, el hombre estaba separado de Dios. Nosotros habíamos sido separados de Dios por causa de la desobediencia. Por eso Dios tuvo que salir de su trono y venir hasta nosotros. Yo pongo un ejemplo que me gusta. Cuando usted ve dos hormiguitas caminando, ¿ha visto las hormigas que vienen en filita, van subiendo y a veces se encuentran dos de ellas? Y ellas se quedan ahí, parece como que están hablando. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y uno se queda mirándolas y dice, ¿y qué le estará diciendo esta a la otra? Entonces uno como que empieza a preguntarse, y uno quisiera saber, y le aseguro, ellas ni cuenta se dan de que usted las está mirando, y usted es enorme al lado de ellas. Y yo puedo imaginarme a Dios mirando a los hombres hablando, más confundidos que Adán en el día de la madre. Ahí están hablando. Pero viene Dios y dice, para que ellos me entiendan, yo me voy a hacer como uno de ellos. Para que ellos reciban mi vida, yo me voy a internar en la tierra y me voy a hacer como uno de ellos. Me voy a hacer como uno más de los hombres. Y Dios viene en Jesucristo, el Cristo histórico, en Jesús, que es Jesucristo después de la cruz del Calvario. Pasa toda la etapa de ser entrenado 30 años y luego 3 años de su ministerio. Todo un proceso para que pudiese cumplirse el propósito eterno. Y cuando Él muere, su espíritu es liberado una vez más. Entonces dice, Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios en Jesucristo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para darnos su vida, para entregarnos su vida. Tengo tanto material aquí, mis hermanos, que quisiera darles todo esto, pero no lo voy a poder hacer por tiempo. Voy a terminar diciéndole esto. La vida de Dios es Dios mismo fluyendo. Diga conmigo, la vida de Dios es Dios mismo fluyendo. La vida de Dios es Dios mismo fluyendo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En quién habita? En Cristo. Por eso Cristo es el pacto eterno. Por eso Cristo no solamente es Jesús. Tú no puedes, cuando hables de Cristo, no estés pensando solo en Jesús. Tú tienes que entender que Jesús es una etapa que el Cristo eterno quiso manifestar para poder introducirse en nosotros como el Cristo impartido. Porque si Él no hubiera venido a la tierra, no se hubiera podido impartir en nosotros.
A los discípulos les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar otro consolador. Si yo me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo, porque mientras Él estaba en los días de su carne, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo estaba morando en Él. Y hasta que Él no fuera liberado del cuerpo, su Espíritu no sería liberado para luego ser impartido en tu vida y en mi vida. Y este es el tiempo, mis hermanos, donde Dios quiere impartir un mayor nivel de gracia en ti, donde Dios quiere impartir una mayor medida, donde Él quiere que su medida en ti crezca para que tú puedas ser la manifestación gloriosa de Jesucristo en la tierra. Tenemos que tener su vida. Y entender esto es entender que tener la vida de Dios es tener toda la capacidad de Dios y estar atado a su habilidad. Por eso dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si tengo a Cristo, tengo la vida de Dios en mí. Por lo cual todo lo puedo. Y tengo noticias para ti. Todo lo que el Padre quiso darte a ti para desarrollar en ti el propósito eterno, te lo entregó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre, ya estaba preparado todo lo que necesitabas para que el propósito eterno se desarrollara en tu vida. Entonces, Efesios capítulo 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, no hay otra forma de vivir en plenitud si no es en Cristo. Y te voy a pedir, ponte de pie, ya voy a terminar. Entendemos entonces que la vida Zoe nos da o nos otorga todas las virtudes de Dios. La vida Zoe se halla en nosotros y este es el propósito del nuevo pacto. Que la vida Zoe esté en nuestras vidas. Que ya no sean nuestras vidas, sino la vida de Él en nosotros. Quiero pedirte que por un momento tú puedas orar al Señor y puedas preguntarte en qué nivel de vida tú estás. Si todavía vives en el nivel de la carne, en lo corporal, en los bios, y solo te importa eso, o estás en un nivel almático, un nivel psuché, donde lo único que buscas es agradarte a ti mismo, satisfacer tus emociones. Pero tienes que entrar en un nivel de vida donde el anástrofe, tu manera de vivir, sea una manera de vivir que le muestre a los demás que Cristo habita en ti. No por lo que tú hablas, sino por lo que tú actúas. No por lo que tú hablas, sino por lo que tú haces. Que tú puedas llegar un día y levantarte y decir, no importa la situación, no me importa lo que está pasando hoy, no importa lo que tengo que enfrentar, yo todo lo puedo en Cristo, porque la vida de Dios, la vida Zoe, me habita a mí. Cristo hizo posible, mis hermanos, con su muerte en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo completó la obra, consumó la obra, por eso dijo, consumado es. Y ahí, al completarse la obra, nos dio a nosotros libre acceso al trono, ante el Padre, al trono de la gracia. Por eso dice que el velo del templo se partió en dos, de arriba a abajo, diciendo, yo como el Padre rompo el velo de arriba abajo para volver a conectarme con el hombre. Lo que el hombre había perdido por causa de la desobediencia, ahora es nuevamente retornado a nosotros por causa de la obediencia de uno solo, y ese es Cristo. Juan capítulo 17, versos 21 y 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Escucha, para que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Diga conmigo, uno.
¿Sabe cuál es una de las mayores, cómo llamarlo, de las mayores riquezas que nos entrega la vida Zoe? Que podamos ser uno. No es la vida de Vanessa, la vida de Cristo, la vida de mi esposa, la vida de Andrés, la vida... No es la vida individual, es que todos como órganos independientes nos unimos y nos convertimos en el organismo más poderoso que opera en la faz de la tierra, el cuerpo de Cristo. Eso es el mayor beneficio que tenemos en la vida Zoe, el poder ser uno como Jesús y el Padre fueron uno. Por eso la oración del Señor es esta en el Evangelio de Juan: que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Nosotros tenemos que llegar al punto donde podamos decir: como tú, Señor Jesús, en mí y yo en ti. Que la vida de Cristo pueda internarse en nosotros y que nosotros podamos internarnos en su vida. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué? Perdón, ¿para qué? Para que el mundo crea. ¿Sabe por qué el mundo aún no cree? ¿Sabe por qué seguimos dando vueltas al desierto por más de 2000 años? Porque seguimos siendo unos por allá, otros por acá, otros por acá, los de tal denominación, los de aquel ministerio, los de esto, los de otro, y cada uno busca ver cómo puede sobresalir más. Cuando entendamos, mis hermanos, que no se trata de denominaciones, que no se trata de nombres, que no se trata de hombres, que no se trata de personas, que se trata de uno, el poder del uno, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y nosotros en Él. Si entendemos esto, el mundo va a creer. Por eso le dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Yo quiero esta mañana que nos unamos en oración. Primero, que podamos pedir perdón y decirle: Señor, cada uno ha buscado lo suyo propio, sus propios intereses. Por eso dice que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios. Pero si nosotros verdaderamente vamos a vivir la vida Zoe, vamos a tener que entender que somos uno, que lo que le pasa a tu hermano te está pasando a ti, que lo que te pasa a ti me pasa a mí, que lo que me pasa a mí te pasa a ti. Ese es el poder de la vida Zoe, llegar al entendimiento de que en Cristo somos uno. Que dejemos el egoísmo, la murmuración, el hablar del uno del otro, porque estás hablando de ti mismo. Este es el tiempo, mis hermanos, donde usted y yo tenemos que reconocer que hemos estado dando vueltas al desierto y que tenemos que decirle: Señor, verdaderamente ven y habita nuestras vidas. Ven, Señor, interna todo tu ser en nosotros. Ven y fluye, Señor, desde el trono de la gracia eterna. Ven y fluye, Señor, a través de nuestras vidas. Que podamos manifestar el diseño, Señor, que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Que la imagen de tu Hijo sea formada en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Que la medida de Cristo crezca en cada uno de nosotros. Que
de Cristo crezca en cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.